pongo el mail y si te cancela, ponele. El que quiera, es que tengo la referencia de los vídeos, porque si no te vuelves loco y no lo sé. Que me lo del chaval que grabó en vídeo la conferencia, lo ha partido en 5, porque son de media hora cada uno. Entonces, si me mandáis el mail vosotros, os mando yo los enlaces. Pero nos lo dices, cancela. Miguel Cancela, @yahoo. Bueno, ahora vamos a tocar una cosita, ya que tenemos, digamos, todos los palos del sombrajo, ahora vamos a construir los sombrajos. ¿Qué es del Jaime ahora en estos momentos? Estoy en Málaga. Pero ya no están encarcelados. Es que a veces entras en internet y ya está encarcelado. Ahora no está en Málaga y está investigando como siempre. ¿Cómo qué? Como siempre. Pero por libre, porque ninguna, la medicina no lo avala, ¿no? ¿Cómo va a aceptar la medicina que la psique mueve las moléculas? ¿Cómo investiga por su cuenta? Sigue viendo pacientes, sigue haciendo escáneres, sigue interpretando los... Entonces tiene maquinaria, tiene... No, se lo lleva al paciente, le manda un escáner, se lo lleva hecho. Bueno, ¿habéis copiado esto? Si no lo vuelves a poner mañana otra vez. Entonces vamos a ver, volvemos a la segunda ley, el carácter bifásico de las enfermedades, y entonces vamos a encontrar que hay sintomatología que lo vemos en las tablas propia de conflicto activo y sintomatología propia de conflicto en solución. Que esa sintomatología depende de los órganos que estén afectados y esos órganos de la hoja blastodérmica a la que pertenezcan. Pero, aparte de la sintomatología local y particular, según el órgano afectado, existe un movimiento en el organismo común, independiente del órgano afectado, que son dos movimientos, en realidad, y uno es de fase activa de conflicto y otro es de fase de solución de conflicto. Y ese movimiento general, con sintomatología general, ya no la local específica del órgano afectado, sino que hay una sintomatología, una serie de síntomas, un ropaje de síntomas que es común para todos los pacientes que están en conflicto activo, independiente del órgano que se ha afectado y del corrido de su conflicto. Ahora lo veréis. Y hay una sintomatología también común para todos los pacientes que están en solución del conflicto, independiente de que sea el conflicto tan solucionado y del órgano que estuviera afectado. Y esas comunes sintomatologías, tanto de fase activa como de fase de solución, vienen mediadas por la activación del sistema nervioso vegetativo, que como todos sabemos tiene dos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático o vago. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que toda persona que está en conflicto activo está en simpaticotonía, es decir, con un predominio del sistema nervioso vegetativo simpático. Tenemos, por tanto, una estimulación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el sistema de alerta del organismo. Es el sistema que pone a la persona en alerta. Lógicamente, eso se dispara cuando el organismo codifica que estamos en un conflicto y que, por tanto, hay que resolverlo. Y claro, para resolver el conflicto te capacita, te pone en situación de alerta. La situación de alerta es lo que se llama la simpaticotonía, es la situación de cuando de pronto oímos ahí un golpe, nos ponemos todos en alerta si oímos un ruido grande aquí en la sala. O si vemos que alguien nos viene a atacar, nos ponemos en situación de alerta. Si tenemos un trabajo que hacer y que acabar esta noche, estamos en simpaticotonía, tenemos que poner los 5 sentidos para poder afrontar el reto que nos viene. Entonces, cuando tenemos, por tanto, conflicto activo, vamos a ver aquí, conflicto activo. ¿Qué nos pasa aquí en el conflicto activo? En conflicto activo tenemos que a nivel del escáner cerebral vamos a ver una imagen en diana, ¿vale? En el sitio que corresponda al colorido del conflicto. Luego tenemos una imagen en diana.
Como está en conflicto activo, la persona está en simpaticotonía. ¿Qué significa, por tanto? Vamos a verlo ahora. Simpaticotonía. La simpaticotonía la podemos detectar por una serie de síntomas. Hemos cogido, son muchísimos los que pudiéramos interpretar, pero vamos a interpretar unos cuantos que nos van a decir ya, sobre todo para salir de dudas, si la persona está simpaticotonóica o no. Manos frías. Tú mírate a una persona que está haciendo un examen, que le están preguntando, o la persona cuando entra al despacho tuyo, lo primero que hace es darle la mano. Cuando le das la mano te encuentras si tiene las manos frías o tiene las manos calientes. Las manos frías es un síntoma de simpaticotonía, de estar alerta. Pero las manos frías, hay gente que tiene las manos frías de naturaleza, no necesita estar en conflicto. Por eso hay una parte de la mano que es la que realmente demuestra si estás en simpaticotonía o en vagotonía, que es la eminencia tenar, esta que está aquí. Entonces, si esta está calentita, aunque el resto de la mano esté fría, está en vagotonía. Pero si esta está fría, está en simpaticotonía. Simpaticotonía significa estar en alerta. Para estar en conflicto activo hay que estar en simpaticotonía. Luego, una de las estrategias fundamentales ante cualquier proceso de enfermedad es llevar al paciente a lo contrario, a vagotonía, porque ahí es cuando resuelve el conflicto, o cuando el conflicto ha dejado de estar activo. ¿Vale? Entonces, manos frías, estrés, la persona está estresada, nerviosismo, estrés, nerviosismo, pérdida de apetito, pérdida de peso, estos son síntomas que podemos ver. Manos frías, ¿por qué? Porque la simpaticotonía produce una vasoconstricción periférica. Y entonces se te quedan las manos heladas. Y los pies también. Pero claro, tú no le das el pie al paciente cuando entra. Entonces hemos cogido un ropaje de síntomas que nos permita inmediatamente averiguar si la persona está en simpaticotonía. Manos frías, estrés, nerviosismo, pérdida de apetito, pérdida de peso, insomnio. La persona no duerme. Todo esto son síntomas generales para todo el mundo, derivados, y esto sería a nivel orgánico, aquí sería a nivel cerebral, aquí sería a nivel orgánico, como rasgos generales. Todavía no hemos entrado a definir el colorido del conflicto, pero sabemos que la persona está en conflicto. Y todos los conflictos tienen este mismo ropaje de síntomas. Todos tendrían una diana, cada uno en el relé que le corresponda, según el colorido. A nivel, esto sería por tanto a nivel cerebral, a nivel orgánico, todos tendrían una simpaticotonía. Y luego, a nivel psíquico, que era la otra pata que nos quedaba del triángulo psique, cerebro, órgano, a nivel psíquico, que tiene una idea fija obsesiva. Entonces corremos aquí una raya y idea fija obsesiva. Es decir, se apodera de ti el conflicto. Luego esa idea fija obsesiva será, dependiendo del colorido del conflicto, de un tipo o de otro. Pero eso ya es a nivel psíquico, que a nivel psíquico es donde se producía también el colorido del esto. Pero todos aquellos que tienen un conflicto psíquico, esa situación que les está conflictuando se les crea una idea fija obsesiva. Es decir, si a mí me van a echar del trabajo, estoy todo el día dándole vueltas a que me van a echar del trabajo. Pensar en vosotros mismos. Idea fija obsesiva. Si a mí fulanito me ha hecho una guarrada, estoy todo el día con la idea fija obsesiva del fulanito y no se me va de la cabeza el fulanito. ¿Me has entendido? Entonces, idea fija obsesiva. Y luego, según el colorido del conflicto, pues va a ser una idea A, B, C o D. Tantas como conflictos haya, como coloridos haya. Pero todos tienen obsesionado. Por eso no duermen. No duermen porque están en simpaticotonía. Y para dormirte, ¿qué tienes que hacer? Entrar en vagotonía. Relajarte. Este es el sistema de alerta, el otro es el sistema de relajación. El otro te relaja y eso es la vagotonía.
Luego, después de aquí del conflicto activo, nos vamos, que ocurre la conflictólisis. Y esa conflictólisis nos lleva ¿a qué? Al conflicto solucionado. O solución, como queráis. Y aquí, ¿qué tenemos? Lo que era una imagen en diana, aquí ahora se convierte en una imagen en mancha. Es decir, si nos damos un escáner a verlo, veríamos que donde antes debió haber una imagen en diana, que a lo mejor no lo sabemos porque no habíamos visto el escáner antes, otro escáner anterior, pero ahora vemos que en la zona correspondiente al órgano de la patología del señor, resulta que ya hay una imagen en mancha, en edema se llama. Esa mancha en realidad lo que traduce es la imagen de un edema, de un líquido retenido en la zona. Y pasamos de simpático, eso a nivel cerebral, y pasamos a vagotonía o parasimpaticotonía. Pero como son muy largos, escribimos vagotonía. ¿Y la vagotonía qué cursa? Pues al revés, manos calientes, ya no hay estrés, no hay nerviosismo, hay apetito, ganancia de peso, tremendo cansancio. El tremendo cansancio es un dato importantísimo porque ese es fruto de la vagotonía profunda. Es como si dijera, la naturaleza dice, bueno, ya te has enfrentado al conflicto, te di la alerta en conflicto activo, te has enfrentado a él, lo has superado, ahora qué. Ese es el bajón que te entra después del examen. Cuando has recibido la nota te dice, has aprobado. Y te echas a llorar como un bobo y te derrumbas, te tumbas. ¡Qué maravilla! He aprobado. Entras en vagotonía. Cuando digo la palabra, podía haber dicho cansancio. En cáncer no es cansancio, es tremendo cansancio. El paciente entra en un agotamiento que no se puede mover. Y ahí la gente, como tiene codificado que eso es malo, pues ya volvemos a la misma. Vamos a darle simpático tónico, vamos a tratar de levantarlo, mi padre se está muriendo porque es que ahora no se puede ni mover. Hay que decirle, tranquilo. Eso es lo que hace el perro. El perro no se pone a enfrentarse al cansancio. El perro busca un sitio donde le dejen tranquilo y allí descansa, porque ahora su organismo necesita la vagotonía para reestructurar, para reconvertir otra vez, o sea, para restituir lo dañado. Tremendo cansancio, sueño. Se nos duermen a todas horas, está todo el día adormilado. Esa es la vagotonía. Ya no hay estrés, ya no hay nerviosismo. Ese nerviosismo que se está gritando se traduce por el tremendo cansancio. Es decir, uno no tiene ganas ni de moverse, lo deja en un sofá y allí se queda. Y dice, vamos a ponerte la televisión, y la televisión se le caen los párpados y dice, uy, este se está muriendo. ¿Qué coño se va a estar muriendo si se está curando? Pero ahora llega la hija, que es muy lista, porque además pues ha vivido en Barcelona, y entonces, pues, claro, sabe más que nadie, ¿no? Eso lo decimos mucho en mi tío, yo soy extremeño, claro, los que migraban a Barcelona cuando volvían eran los más listos del mundo, ¿no? Se las sabían todas. Y entonces dice, mi madre se está muriendo, hay que llevarla rápida al médico, ¿no? Entonces la estropea todo, y la madre lo que estaba era curándose. Y ya no tenemos idea fija obsesiva, ya se me fue eso de la cabeza. No idea fija obsesiva. Entonces ahí podemos, analizando estos datos, darnos cuenta a los tres niveles si estamos en simpaticotonía o estamos en vagotonía. Eso no es una cuestión de o uno o lo otro y ya definitivo. Hay gente que está así, oscilando. Unos ratos está en simpaticotonía, por ejemplo, se vuelve a acordar del problema. Porque entre el conflicto activo y el conflicto en solución hay un terreno de nadie que se llama conflicto en balance, o en latencia, que no está ni activo ni se ha resuelto del todo. Ni está resuelto ni está activo. Simplemente es como uno coge y hace así punchón y lo quita de la cabeza. Que no es el lisis. Que no es el lisis, sino aquel que habíamos visto en las imágenes que habíamos hecho antes, que en el escáner se traducía con esta fórmula, con esta forma.
Esto es un conflicto en balance. Hay ratos que está activado y hay ratos que está resolviendo. Pero en un momento dado ya ni resuelve ni activa. Simplemente es como que es un mecanismo que utiliza mucha gente, pero que te salva la vida. Porque en ese momento ha desconectado y se ha desconectado la historia. ¿Qué es lo que hace el organismo? Lo veremos ya en el próximo seminario, cuando nos mete en depresión, en constelación esquizofrénica, que se llama, que no tiene que ver nada con la esquizofrenia clásica, que es, a cambio de hacer daño al órgano y de desencadenar procesos orgánicos, desencadena un proceso psíquico. Y cuando estoy en un proceso psíquico de depresión, de angustia, de ansiedad, de lo otro, de más allá, cuando mi idea está una idea ya que se ha convertido no fija obsesiva, sino delirante, entonces ya en ese momento no pasa lesión al órgano porque se produce un cortocircuito cerebral, que es el que da a cambio una sintomatología psíquica. Todas las enfermedades psíquicas en realidad son estrategias de supervivencia. Son estrategias para que la persona que está incapacitada de afrontar un conflicto no se muera por culpa del conflicto. Pero luego se soluciona la depresión. Si se soluciona la depresión hay que tener cuidado porque le puedes provocar un cáncer. Hay que saber hacerlo, tienes que resolver los dos conflictos, lo veremos mañana. Bueno, entonces estas son las dos, quedémonos con esto bien claro, son simpaticotonía y vagotonía. Entonces si yo tengo un paciente en vagotonía, pues ya está resuelto el conflicto. La gente activa el conflicto lo mismo que sabe solucionarlo. No muchas veces lo haces conscientemente, sino porque te cambian las circunstancias o incluso encuentras dentro de ti, sin darte cuenta, resortes para ver la vida de otra manera diferente. No es una cosa consciente, no es una cosa que tú hayas, ni una estrategia premeditada que tú hayas sabido hacer o que alguien te haya contado que haga. Porque tú ves muchos días en la consulta gente que viene ya vagotónica, gente que ya ha resuelto el conflicto. Unas veces porque cambió el ambiente exterior que le motivaba el conflicto, pero otras veces porque cambió la perspectiva tuya hacia el conflicto. Yo no perdonaba a mi madre por una cosa que me hizo y ahora ya la perdono. ¿Por qué ha cambiado? Ah, pues he cambiado. Porque en ese mismo proceso puedo haber encontrado una clave que me permita vivir y transmutar de alguna manera esa información para poder hoy perdonar a mi madre cuando hace 2 años no era capaz de perdonarla. Eso es una cosa que podemos motivar también los terapeutas con ciertos movimientos, si trabajamos en bioenergética, que hace que eso se libere y que hace que la persona cambie de perspectiva de la jugada sin darse ni cuenta, pero a partir de que tiene una perspectiva nueva ya no vive desde esa perspectiva conflictualmente la situación. Entonces muchas veces, ahora lo hablamos con unos compañeros, el acto terapéutico consiste en mover al paciente de la posición en que está, porque cuando cambia la posición cambia el observado. Esa es la teoría de la relatividad de este, ¿no? Entonces el movimiento terapéutico muchas veces, incluso en la manipulación, si supieran lo que están haciendo cuando están manipulando vértebras, verían que están trabajando trenes de impulsos que puedan pasar por el tronco encéfalo y que van a liberar memorias filogenéticas que nos tienen posicionados rígidamente en una situación. Y podemos hacer así. Cada vez que estáis haciendo sacrocraneal, que estáis moviendo los aires vitales a nivel del acueducto de Silvio y que estáis moviendo la conexión del cuarto y tercer ventrículo, si supierais realmente lo que estáis haciendo, ahí estáis moviendo los aires vitales, pero estáis moviendo también Ida y Pingala. Estáis moviendo una historia alucinante y estáis liberando memorias de la filogénesis, porque ahí está toda la filogenética humana, porque todos los relés del organismo, de todos los órganos del organismo, están en la sustancia periacudental. Y eso no lo saben, pero lo hacen. Y a mí no me importa que no lo sepan, pues para que veas que la conciencia muchas veces no se adquiere por vía del intelecto, sino que conocemos gente que son unos incultos de la osteopatía en el sentido estricto de la palabra, o lo que se pudiera suponer que es una listeza grande, que es sabérselo con profesionales, pero tienen unas manos prodigiosas y hacen maravilla y te cambian las historias, y es porque son capaces de mover ciertas cosas que otros con mucha tecnología no saben mover. Y eso, por eso no hay que saberse solamente la partitura y tener un Stradivarius, luego hay que tener el arte de saber tocarlo, ¿no? Entonces, eso es un violín. Entonces el instrumento está muy bien, pero tiene que haber un músico. Entonces esa es la historia, que ahí se están moviendo historias para no dormir y se están, por tanto, cambiando las posiciones en las que uno está viendo la vida. Y en cuanto a ti te gira la posición, pues ya está. No es lo mismo, por ejemplo, llegar a casa cuando te acaban de echar del trabajo. Encima, al ir a coger el coche estaban 2 ruedas pinchadas. Te has tenido que venir en metro. Llegas a casa, las llaves te las has dejado en la oficina. Tienes que llamar al timbre, nadie te oye, y al final de 10 minutos que viene un vecino y te abre la puerta de abajo, cuando llegas a casa resulta que no te oían porque estaban tus hijos enzarzados en una pelea y tu madre y tu mujer cabreada había tirado todos los cacharros
al suelo ya que no podía más, y en ese momento tú abres la puerta y en ese momento tú ves que matas allí al lucero del alba y haces un conflicto 2, 5 y 17. Pero si esa misma escena te la encuentras cuando vienes del trabajo porque te acabas de despedir, porque te ha tocado la primitiva y tienes 1.000.000 de euros de esos que cuestan y todas esas cosas, y llegas a casa y no te abren, te importa tres narices, porque empiezas a pensar, dice, anda, que déjalo, cuando se enteren, que no me abran, peor para ellos, porque así no se enteran ahora de que somos ricos. Y subes arriba y te están todos peleando y tu mujer ha tirado los cacharros y dices, tíralos y te voy a comprar otros y mejores. Y otros peleando, ¡hala, pelearos, que sois ricos! Y así. Entonces ahí no hay conflicto ninguno. Entonces, ¿qué es la diferencia? La posición, donde estabas. Entonces, fíjate, si la vida misma te puede cambiar la posición en un solo instante, que no podremos hacer los terapeutas si somos conscientes, podemos cambiar también, y si somos capaces de conocer herramientas que pueden cambiar eso, y eso las hay. Y eso es la manipulación muchas veces. La manipulación produce efectos en la conciencia del individuo espectaculares. ¿Y cómo los produce? Cambiando la posición del observador. Y otras veces no, ¿por qué? Porque eso es muy sutil, a veces hay que tocar una tecla y nos pasamos toda la vida tocando el piano y siempre nos saltamos esa tecla. Y luego vamos y se va a un compañero que sabe menos que nosotros, y va el tío puñetero y toca la tecla. Y él se va y se lo cura y se lleva todos los méritos. Bueno, pues esa es la película y esa es la maravilla de la terapéutica. Entonces aquí cambiar ese posicionamiento es importante, pero para eso tenemos que saber dónde está el paciente. Entonces, ¿qué es saber dónde está el paciente? Que yo le doy la mano a la entrada y la tiene fría, y lo que quiero es al despedirle que la tenga caliente. Y si yo en el transcurso de la entrevista, en el transcurso de la consulta, he logrado que al final el paciente se vaya en vagotonía, ya he hecho muchísimo trabajo. Ahí está hecho un 90% del trabajo. Porque la conversación ha servido para pasarle de simpaticotonía a vagotonía. Y una simpaticotonía es fruto de una desesperanza. Cuando uno viene en desesperanza, no viene en agotamiento vagotónico, distingan ustedes, sino viene en agotamiento de estrés simpaticotónico, viene quemado literalmente, porque no tiene esperanza ninguna. Y es ese paciente que viene a la consulta y que lo trae y que lo sienta, y que viene la víctima absoluta montado. Y ese no viene vagotónico, no se equivoquen ustedes, le gustan las manos y están heladas. Ese viene en simpaticotonía, viene en el miedo total y absoluto que se va a morir, viene en la desesperanza absoluta, y eso es simpaticotónico. Y si ese paciente usted le dice, mire usted, yo no sé si lo vamos a curar, pero que lo suyo se puede curar, por supuesto, y le cuenta 1 o 3 casos que tiene que se han curado iguales que él, y si no los tiene, se los inventa. Y eso cualquiera podría decir que es una trampa. No es ninguna trampa. Es una trampa maravillosa que es ganarte la confianza del paciente. Dentro de nada ustedes tendrán, y seguro que ya los tienen muchos de ustedes, pacientes suficientes para cualquier patología, que son de los pacientes que tenemos que tirar. Porque yo tiro de los que se han curado, por supuesto que tengo muchísimos más que no lo han hecho. Pero cuando les cuento a usted la posibilidad de que esto funcione, o cuando se lo voy a contar a un paciente, tengo que tirar de los casos que se han curado. Porque ese es el reto es volver a conseguirlo. El reto es hacer que eso sea extensible a todos los demás. Entonces a un paciente que te viene y te dice, mire usted, yo tengo un glioblastoma multiforme. Un glioblastoma multiforme no tiene solución. En toda la literatura mundial no hay supervivencia mayor a 8 meses. Es un tumor cerebral. Digo, bueno, el problema es que a nosotros no nos lo publican. Yo tengo 34 curados. Y miren ustedes. Y se le coge luego y se le dice, pero bueno, ¿cómo hay usted eso? Sí. Porque es que claro, con las técnicas que hay, las estadísticas que salen son esas. Si yo aplico quimio, radio o cirugía, no sale ningún glioblastoma multiforme. Y eso lo sabemos todos, pero no es el problema de que no sea curable, que con esa técnica no se puede curar. Pero nosotros vimos en un momento dado que otra gente estaba utilizando otra técnica y que los estaba curando, la probamos y también funcionaba con nosotros. ¿Quiere usted un nombre y apellido de alguno y un número de teléfono para llamarlo? Entonces ya el otro se queda doblado. Eso lo decimos hace poco. Pero así, en ese plan, ya en plan, ¿qué tienes que demostrar? Esto es chulería. Para más de uno que te mirara diría que soberbia, que prepotencia, que chulería. Pero es que a mí ese más de uno me tiene sin cuidado. A mí que me importa en ese momento es el paciente. Y en ese, le tengo que dar un nivel de seguridad, primero porque no le estoy dando una esperanza falsa en cuanto que eso que le estoy contando es verdad. Por supuesto no necesitas mentir para ayudar, para nada. Le estoy contando la verdad, solo lo que pasa es que yo la verdad la puedo contar y decir, coño, tuve una vez uno que se me curó, y entonces dice, joder, fue uno y veremos a ver, ¿entiendes? Oh, no se preocupe, hombre, tenemos gente que se ha curado de esto. Yo he dicho gente, no he dicho si eran 1 o 2, vamos a suponer que solo tengo uno. Pero encima de ese uno me he cuidado yo mucho de tener su teléfono y su permiso para que otro que tenga el mismo problema le pueda llamar. Porque no hay cosa mejor que esa. Cuando pueden hablar con un paciente.
que ya ha pasado por su misma historia de desahucio y está vivito y coleando. Entonces dice, coño, si te se ha curado y le veo yo y sé su nombre y su apellido, no es un caso que se contó en una revista norteamericana hace 20 años. Entonces siempre tenemos, de todas las patologías graves y estas incurables, siempre tenemos un grupito de ellos, 2 o 3 afortunadamente, que nos permiten llamar por teléfono. Y entonces usamos primero uno, porque también pues, valoramos, hay gente que llama, bueno, sí, yo me curé, pero joder, fue muy jodido, tuve mucho tiempo hecho polvo, y tal. Y dice, no me sirve. Ni aunque esté curado me sirve, porque me lo desanima. Pero si es un chaval que tenemos uno de glioblastoma multiforme, que lleva ya 4 años, glioblastoma multiforme, es el tumor más maligno que existe en el cerebro. Entonces tenemos uno de hace 4 años que está feliz y contento, y es un chaval maravilloso, y entonces ese se sabe la historia porque la ha pasado por la historia y tiene un sentido común maravilloso, y ese los engancha que no vea. Pero si resulta que el otro día, hace poco, nos ponía uno un problema, que es que, bueno, pero es que este es un muchacho joven, ya lo digo, digo, sí, que no se quiere curar, no se quiere curar. Era un muchacho joven, claro, y un muchacho joven tiene mucha fuerza, pero es que yo ya no tengo fuerza, tal. Digo, ¿cómo que tiene? Si esto no necesita fuerza, mire usted. Si esto no es cuestión de fuerza. El hombre se había hecho la película de que tenía que ser joven, tener fuerza para poderse curar. A saber que habían hablado entre ellos y cómo este hombre lo malinterpretó, porque cuando uno está en víctima lo interpreta todo malamente. Y entonces rápidamente buscamos, para mí usted, si hasta más mayores que usted y encima mujeres se curan. Y al renglón siguiente le dimos el teléfono de una mujer más mayor que él, que no había hecho nada y se había curado igual, ¿entiendes? Y se curó. Y este hombre pues afortunadamente va saliendo para adelante, pero hay que tener esas estrategias para agarrarlo, porque en resumidas cuentas lo que estamos intentando agarrar es una esperanza. Y el hombre que tiene esperanza pues es Colón. América no se hubiera podido descubrir. Por todas las cartas de navegación de Colón las conocía mucha gente, pero ninguno fue capaz de creerse que podía estar las Indias al otro lado, y se la jugó y estuvo a punto de salirle mal, y probablemente otros se la jugaran antes que él y no sean famosos hoy porque se murieron en el camino, ¿no? O sea que, pero en fin, eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que jugársela. El no ya lo tenemos de antemano, entonces vamos a por eso. Solamente de los que se saltaron esa barrera del no se ha podido escribir algo en la historia, y son los que han hecho avanzar a la humanidad. Entonces siempre hay que procurar que el paciente, por una vía o por otra, se te vaya de la consulta en vagotonía. El paciente necesita contigo confianza. Si no tiene confianza, no tiene nada. Y si tú tienes muy buenas tecnologías y se las cuentas, pero sin confianza, no te van a servir para nada las tecnologías. ¿De qué te sirve una tecnología maravillosa si el paciente cuando se va de allí diciendo este es un capullo, este es un tal, yo con este tío y tal? Pues si es que no te va a hacer, no va a tener ni la oportunidad que te funcione la tecnología, porque el paciente no va a entrar a tomársela. ¿Me entiende? Bueno, pues ahí tenemos la vagotonía y la simpaticotonía. Condición sine qua non que el paciente salga de la consulta en vagotonía. Luego que llegue a casa y simpaticonice todo lo que quiera, pero por lo menos cuando salga de la consulta vagotónico. Y cuando te aparece un paciente, por ejemplo, con una depresión muy profunda, que es que está vagotónico, ¿qué le haces? Bueno, la depresión profunda es otro tema. Ya estamos en enfermedades psíquicas, no orgánicas, y eso es por algo. Y entonces ahí veremos que cuando la depresión profunda es que tenemos 2 conflictos activos a la vez, uno en cada hemisferio cerebral. Cuando tenemos un conflicto, fíjate qué estrategia más maravillosa, porque si tú tienes un conflicto y te produce una lesión orgánica, si tienes 2 serían 3 lesiones orgánicas, si tienes 3 serían 3 lesiones orgánicas, y entonces el propósito de la biología, que es salvaguardar la especie, que es que salir para adelante, son programas de supervivencia, lo que van a hacer es matarte. Entonces, ¿qué ha hecho la naturaleza? Encontrar un sistema. Cuando tú has conflictuado múltiplemente en varias cosas, te hace conflicto activo en 2 hemisferios a la vez. Ahora sabemos que no hace falta solo en 2 hemisferios, pueden estar en un mismo hemisferio y estar en constelación, que se llama esa la situación, cuando haces de una hoja blastodérmica a otra y tiene 2 conflictos activos a la vez. A cambio, o sea, separa la orden al órgano, y a cambio se produce una sintomatología psíquica, que es tanto como la naturaleza decir, busca ayuda, que tú no puedes, vete a buscar ayuda, como sea. Entonces le hace que una sintomatología psíquica muy aparente por la vía de la manía, por la vía de la obsesión, por la vía de las fobias, por la vía de la depresión, por la vía de la psicosis, por la vía de la esquizofrenia, por todo el ropaje de vías psíquicas que ustedes conocen, que obliga a la búsqueda de soluciones, porque el dolor psíquico puede ser muchísimo más importante que el dolor físico, más agudo y más intenso.
Y entonces, bien, ahí entraríamos en una dinámica que hay que saber resolver esas situaciones, porque si ahora quitas los de un hemisferio y dejas activos los del otro, te has cargado el paciente, porque el otro sale para abajo. Entonces es muy propio después, en la salida de una depresión, producir una enfermedad, si no sales resolviendo los dos conflictos a la vez. Y eso tiene su dinámica, hay que saber, ¿vale? Pero bueno, las depresiones tenemos sistemas para poderlas manejar sin necesidad de correr el más mínimo riesgo. La cuestión es asegurarse de que cuando se sale de la depresión se sale enteramente. No se sale de una fase depresiva para entrar en una fase maníaca, que entonces sí es problema, porque entonces es que se ha quedado activo un conflicto de un lado y se ha resuelto el del otro. Y ese es el estado bipolar o maníaco depresivo. Entramos en depresión cuando tenemos los dos conflictos activos y entramos en manía cuando se ha resuelto solamente uno de ellos. ¿Y si ya es un maníaco depresivo? ¿Eh? ¿Y si ya es un maníaco? No, ese no es que ya es un maníaco depresivo. El maníaco depresivo es eso. Pero Tiene dos conflictos, tiene dos conflictos activos a la vez, está en depresión. Tiene uno solo activo y está en manía. Y son dos conflictos concretos, que los veremos, Lo veremos mañana, los dos conflictos concretos, que son dos conflictos de territorio. Uno es pérdida de territorio directo y el otro es de frustración sexual. Situación de pareja. Conflicto de pareja más conflicto de pérdida del territorio directo, depresión. ¿Qué es territorio directo? Mañana lo vamos a ver. Territorio directo es todo aquello que tú consideras que debe ser tuyo. Todo ser humano necesita un territorio. Territorio directo es tu casa. Territorio directo son tus propiedades. Territorio directo es la propia integridad física, tu propia persona. Territorio directo es tu mujer, tus hijos. Territorio directo es todo aquello que tiene un ciervo para llevar a cabo su función de ciervo, que es un terreno donde pastar, unas hembras a las que cubrir, unas crías a las que defender. Eso es el territorio directo de un animal. Todo animal tiene un territorio. Y entonces ahora tenemos que darnos cuenta de eso y ver que ahí conflictuamos. Esos son los conflictos de territorio, que se llaman. La pérdida del territorio. Cuando uno pierde el territorio, pues ahí tenemos un conflicto de pérdida del territorio directo. El directo es ese que te estoy hablando. Luego hay otros tipos de territorio que no son tan directos, pero que para mucha gente son tan necesarios como el directo, ¿no? Entonces ahí veremos que aparecen y afloran todos los conflictos de la corteza cerebral. Que era lo que teníamos ahí, que lo enchufamos ya mañana por la mañana y desde el principio partimos de ahí, desde la corteza, y eso nos va a permitir ahí, al ir analizando los conflictos, entender cómo funcionan las tablas y entender cómo funcionan los conflictos de territorio. Eso ya es práctica total. Mañana va a ser práctica que a la vez que la vamos haciendo, vamos encajando todo lo que hemos hablado hoy y vamos comprendiendo la dinámica. Pero siempre os digo una cosa, esa dinámica es para que ustedes la conozcan, para que ustedes aprendan eso, para que ustedes lo sepan. Ese conocimiento les puede ayudar muchísimo para poder manejar al paciente, pero nunca para que la utilicen como motivo de vanagloria o de alarde ante el paciente. A veces hay que utilizarla. Yo les digo cuando el paciente se te escapa por todos los lados como una anguila, cuando el paciente no hay manera, cuando el paciente tiene ya un rollo mental que siempre viene inducido por lo que le han dicho los médicos, porque lo han dicho los otros, y te viene delante con dos catedráticos que viene porque hasta un Pamplona, hasta un Houston, hasta un todo, y allí le han dicho que tal y que cual y que todo lo demás allá. Y entonces en ese momento uno utiliza el conocimiento de Hammer como impacto. ¿Para qué? Para demostrarle que tú sabes más que el catedrático. Porque si tú te quedas por debajo del conocimiento del catedrático, se cumple la sentencia del catedrático. Si el catedrático ha dicho que te vas a morir y tú sabes menos que el catedrático, pues está claro que se cumple la del catedrático. Entonces tienes que demostrarle que sabes más que el catedrático. Incluso muchos llegan a pensar que es que sabes más que el catedrático, no porque hayas estudiado más que el catedrático, sino porque tú eres rarito. Y porque tienes intuiciones y cosas y tú eres más mago que otra cosa y te levantan los pies del suelo, y muchos de ellos piensan que es que nosotros somos adivinos o druidas o cosas de esas, o chamanes o alguna historia de esas. Yo me hace mucha gracia las cosas que me han llegado a llamar, ¿no? Pero todo eso es una pura picardía que te la van dando las tablas, una picardía que te permite en un momento dado ¡pah! Mire, yo les digo a muchos compañeros, mira, yo el escáner cerebral llegó un momento, cuando lo hacíamos casi sistemáticamente, llegó un momento que solo utilizaba el escáner cerebral para los ingenieros. Claro. ¿Por qué? Porque un ingeniero necesita verlo y creerlo, y necesita que sea una ciencia lo que estás haciendo, y encima que sea una ciencia que no conocen otros, que tú la conoces, y encima se siente el tío privilegiado porque ha tenido la suerte, por no decir la chorra, de dar con un tío que sabe tanto, ¿no?
Y era maravilloso, porque tú cogías un escáner cerebral, lo ponías en el negatoscopio, le contabas la vida y milagro del individuo. Claro, entonces iba quedando flipado. Digo, no, oye, que yo no te digo esto porque sea divino, es que esto viene aquí, míralo. Y les enseñaba el negatoscopio, anda, no ha pasado yo tarde con los pacientes allí, enseñándole las dianas y todo. Pero aquí has tenido un conflicto, está bueno, pero este ya lo has resuelto. Sí, es verdad, y lo he resuelto. Cuando lo hacías 4 o 5 veces eso, decías, ostras. Pero demostrándole que lo hacías por un escáner cerebral, y le demostrabas que ese escáner cerebral es una técnica conocida, y que es una técnica descubierta, y que el problema que tenemos en la medicina clásica es que eso no se sabe, y si no se sabe, ¿cómo te van a curar, capullo? Pero nosotros que lo sabemos, esa es que la lectura que se está haciendo a nivel subconsciente. Claro, coño. No curan a nadie porque no saben esto, pero en cuanto lo saben, pues fíjate, claro, ¿cómo van a hablar por teléfono si no saben lo que es un teléfono? ¿Entiendes? Pero estos que tienen teléfono y saben lo que es un teléfono, pues hablan a distancia. Y ahí te los cargabas. Hay que desmontarlo. Las mentes estructuradas, racionalistas, que son todo de análisis puro, tienes que utilizar una técnica de análisis puro y demostrarle. Y a veces me tiro rato y rato, vosotros lo veis, explicándole a una persona cómo funcionan los priones. Pero claro, es que es bióloga. Y tiene un concepto de la biología que se está agarrando a él. El concepto de la biología es que la célula tumoral no hay quien pare con ella. Entonces yo le digo, no hay quien pare con uno, saben cómo es. Mira, es un prión, y te voy a explicar. Y le metes una diserción sobre priones, que al final la otra se rinde y saca la bandera y dice, me curo, de verdad, me curo, pero cállate, no me digas más. Y eso es por acoso y derribo a la vaquilla. Derribamos hasta hundirlo. Hay que hacerse con el paciente, eso es en todas las técnicas que haga. Y hacerse con el paciente no es hacer un pobre servil al lado tuyo y que está muerto de miedo esperando que tú le cures. Eso no es hacerse con el paciente. Hacerse con el paciente es hacer que el paciente recupere ese poder infinito que tiene dentro para curarse. Y a lo mejor te vas a costar 18 sesiones o 40.000 entrevistas, pero tienes que lograrlo más tarde o más temprano. Y esa es la clave. Y si ves en un momento dado que no lo logras, entonces díselo al paciente. Mira, yo he dado de sí lo que podía dar de sí, yo no tengo ahora alternativa para ti, pero sí te digo nada. Pero no lo largues a la calle al vacío. Mejor es que nosotros los hay y yo te recomiendo que te vea fulanito. Y se lo mando a un compañero, que luego me va a llamar y me va a decir, tú eres un capullo. ¿Qué me has mandado, desgraciado? Porque no me mandan los chollos y los mirlos blancos. Me mandan esto, ¿no? Pero para eso estamos, yo recibo todos los mirlos negros que me mandan los demás. Pues de vez en cuando se los mando a un compañero también. Porque cuando no hay empatía, no hay feeling, no puedes ayudar al paciente. Y eso es maravilloso. Y el feeling muchas veces es lo que te hace, mira, el feeling con ese paciente que está en la silla de ruedas es lo que te hace que aparezca la vacuna de la gripe. Porque ves la empatía, de alguna manera ese paciente te ha llegado a una parte de ti mismo que puede producir la magia. Luego, ¿quién es el médico y quién es el paciente? ¿Quién es el maestro y quién es el discípulo? Bueno, pues todo es relativo, como veréis. ¿Vale? Bueno, nos queda todavía un ratito. Bien, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, utilizar a Hammer es que cuando a un paciente se le olvida todo, pero por ejemplo, pues te encuentras gente por ahí, pues mucha gente que con problemas de cáncer, otros problemas graves, y que están metidos un poco en el sistema, ¿no? En el sistema de la medicina convencional. Entonces, utilizar para que la gente se informe de que hay otras posibilidades y que una es eso estaría bien, según tu opinión. Hombre, lo que estaría bien en un momento dado, yo durante un tiempo estuvimos trabajando en el tema Hammer y efectivamente había curaciones milagrosas. Yo te puedo contar casos que te ponen la carne de gallina, pero era un porcentaje muy pequeño. Entonces lo que tú no puedes hacer es generalizar un sistema que está al alcance solamente de unos cuantos. Es decir, tú no puedes generalizar los Ferraris porque los Ferraris están al alcance de unos cuantos. Por lo que valen, por lo que cuestan, por todo, ¿no? Entonces, pues sí, sería conveniente que todos pudiéramos ir en Ferrari y disfrutaríamos más de la carretera, ¿no? Y que tuviéramos carreteras para que funcionaran los Ferraris, pero seamos realistas. No tenemos posibilidad de que todos llevamos en Ferrari. Entonces, hay métodos que son Ferraris cuando se hacen adecuadamente, pero solamente unos cuantos tienen acceso a eso. Y no es una cuestión de elitismo que yo decida, es una cuestión de evidencia. No todos los pacientes están preparados para hacer el cambio interior o la conflictolisis cuando se requiere. Eso tenía toda la razón del mundo. Pero lo que sí es cierto es que el pero a esa razón de toda la razón del mundo que tiene es que nosotros podemos hacer el movimiento para que lo que él no es capaz de hacerlo lo pueda hacer, y en ese caso ya no podemos utilizar Hammer, utilizamos el conocimiento de Hammer, pero utilizamos cualquier otra técnica que sea capaz de hacer el movimiento. No vamos a Hammer
clavado de que tú tienes que resolver el conflicto tomando conciencia. No. Miren, y la prueba de eso es lo siguiente. Antes hablábamos de 180 grados, ¿no? Entonces Hammer te viene a decir, dentro de ese movimiento de 180 grados, dónde está el matiz de tu personalidad, el matiz de tu forma de ver la vida, que está alterado y que está a contrapié y que te está haciendo el daño en el organismo, en tal órgano. Pero yo recuerdo aquel caso hace unos cuantos años de un yuppie de Wall Street, 32 años, tío estupendo, soberbio, un exitazo, me iba a ganar un montón de dinero, se dedicaba a la bolsa, ganaba muchísimo dinero, vivía fenomenalmente. Iba a hacerse una revisión, las típicas revisiones estas, yo que las tengo pánico, lo siento. Va a hacerse una revisión y entra al centro a hacerse la revisión y sale con un cáncer de páncreas debajo del brazo. Esto es una historia real, vino publicada en la prensa. Entonces este señor se encuentra con 32 años y que le han dado máximo de vida 1 año. Con tratamiento. Sin tratamiento, bueno, con suerte puede llegar a los 6-8 meses. En vez de anda, que la diferencia es moco de pavo. El tratamiento, que es quimioterapia, se me cae el pelo, me pongo hecho unos zorros, vomito, tal, tengo que estar en casa, cada 21 días tengo que venir aquí a hacerme esto, patatín, metido en el hospital, más los días antes, más los días después, si me va a la sangre, tal, dice no. Y entonces este hombre, pragmático, como buen yuppie, baja las escaleras, y lo cuenta, baja las escaleras del hospital con su cáncer de páncreas aquí, porque aquello ya era inapelable, le han hecho las pruebas y luego le llamaron, venga usted para acá, aquí nos encontrado, hicieron las pruebas y efectivamente esto es un cáncer de páncreas. Y nada menos que eso en Nueva York, pues eso el diagnóstico no se discute, ¿no? Y realmente era un cáncer de páncreas. Y entonces este señor se encuentra así en la escalera mirando para abajo y dice, coño, me quedan 6 meses de vida. Él no cree en nada. Y entonces dice, bueno, ¿qué me hubiera gustado hacer en la vida? Tengo 6 meses para hacerlo. Y de pronto se da cuenta que sus vicios toda la vida había sido recorrerse los Estados Unidos en moto. Y dice, coño, pues ¿qué más me da? Morirme aquí que morirme allí, que en el otro lado donde llegue el momento, pues allí me quedo y se acabó la historia. Así que coge el tío, agarra todas sus propiedades, todas las acciones que tenía, toda la casa, todo lo pule entero, lo hace dinero. Se agarra y se compra una moto de esta, una Harley Davidson de esta del carajo, con su billetera bien llena y dice, a recorrer los Estados Unidos. Se agarra el tío, se coge la moto y empieza a recorrerlo por aquí y por allá, donde le gusta, me voy para acá, aquí me gasto esto, allí me gasto lo otro, vivo como Dios, disfruto los días que me tenga que disfrutar, sus molestias aquí. Claro, eso no le impedían al tío seguir en su moto y pasa un mes, y pasan 2 meses, y 3, y sigue a otro estado norteamericano, y 5, y 7, y lo que antes le dolía ya no le duele, y no estoy perdiendo peso, me lo estoy parando pipa, pero él en su mentalidad, como los médicos son los únicos que saben medicina, pues en cualquier momento me va a dar el acicuenque y allí me voy a quedar, con lo cual voy a aprovechar este momento para irme al otro lado, a otro estado, se va a otro estado. Y cuando ha pasado 1 año el tío sigue montado en la moto y se le ha acabado los Estados Unidos y ahora decide pasar a México y se coge el tío, no, todavía con dinero, se coge el tío y entra en México y encima allí ve que los tíos se lo pasan pipa y que disfrutan del carajo y se tira allí otra buena temporada hasta que se funde todo el dinero. Y ha pasado 1 año y medio y el tío está vivo todavía, pero ahora ya tiene 4 duros y medio, así que se vuelve para Nueva York y se vuelve al hospital y cuando llega al hospital para decir, oigan, usted que yo estoy aquí todavía, cuando le ven, coño, agarra, le mira y todo había desaparecido. Y entonces, ¿por qué sale todo esto publicado? Pues sale todo esto publicado porque el tío le mete una demanda al hospital. ¿Por qué? Porque le habían dicho que le quedaban 6 meses de vida sin tratamiento, no se había dado tratamiento y estaba curado. Y entonces, o bien era un error de diagnóstico o un error de pronóstico. Pero como los dos eran errores propiedad del hospital y había derivado que había tenido que vender todo, pedía que se le devolviera el dinero que se había gastado. Y ganó el juicio. Y se lo devolvieron. Y es curioso porque a los dos... Sí. Los seguros americanos son muy poderosos. Y como los seguros americanos son muy poderosos... No, el hospital, el que tenía el seguro. Los seguros médicos son los más poderosos que hay. De los seguros a los médicos, lo que más pagan son los médicos allí por seguro. Porque te piden una historia. Y los jueces lo saben, entonces, claro, cascan de narices. ¿Cuánto se ha gastado este tío? $2 millones. Pues venga, dele usted inmediatamente $2 millones. Como paga el seguro, acabó. Pero aquí lo hizo un funcionario de correos en Asturias.
A los 2 años le pasó la misma historia. Le diagnostican un cáncer, muerte, tal y que cual, cogió el tío una casa que tenía, entonces logra reunir 30 millones de pesetas, te estoy hablando de los años principios de los 90. Logra el tío coger 30 millones de pesetas y se va a vivir por la vida, a disfrutar y a fundirse y a pelarse porque está soltero los 30 millones de pesetas. Y se le acaban al tío los 30 millones de pesetas, sigue vivo, se hace el tío exploración y ha desaparecido todo. Y le metió una demanda al Estado y la ganó también. O sea que mira tú. Bueno, entonces decimos, ¿cómo se mueve eso? Alguien le contó el cáncer de páncreas, que a usted le han quitado una cosa que tenía suyo, una jugada en la bolsa. Claro, yo no sé el conflicto, ni nadie ha dicho ni ha contado el conflicto, nadie sabe que existe el conflicto. Pero cuando ve un yuppie de esto de Wall Street, de la tal y que cual, dije, pues ya está, una operación que ya la tenía digerida y la han hecho así, y se la han quitado, ¿no? Y el tío como está ahí en el código del tener, que está viviendo de diafragma para abajo con las tripas agarradas a la propiedad, de pronto este tío, pues claro, ha hecho un cáncer. Porque si tú no tienes la conciencia en las tripas, pues no vas a hacer nada. ¿Para qué? Si yo no tengo la conciencia en las tripas. Si yo estoy apegado a una casa y me quitan la casa, pues me han jodido, porque no me han dejado digerir y absorber mi casa. Pero si yo no estoy apegado a la casa, se cae la casa, pues me llevo un disgusto, pero no me llevo un conflicto. ¿Me entiendes? Luego, lo que está poniendo en realidad de manifiesto el colorido conflictual es donde tú tienes el fallo, donde tú estás agarrado, donde tú tienes el apego y la necesidad. Entonces la culpa no es el que te lo quita, la culpa es el que tú tengas necesidad de esas cosas. Y además, como no se va a curar, se empieza a desapegar de todo y solo a disfrutar. Claro, entonces este hombre, ¿qué hace? Este hombre lo que hace en ese momento es dar un giro de 180 grados a su vida, y en ese giro de 180 grados a su vida barre también lo del páncreas. Barre el asunto del páncreas. Entonces pega el giro total y completo. Luego, ¿qué es la historia de este hombre? La historia de este es un cambio de actitud ante la vida, pero que lleva implícito todo. La aceptación de la muerte, primer proceso. Porque ese cambio no se puede pegar si tú no tienes aceptación de la muerte y compromiso con la vida. Y prueba de que tenía compromiso con la vida es que los 6 meses que le quedan se los va a disfrutar del carajo. ¿Entiendes? Y a la muerte no le tiene miedo. Pero otros, ¿qué hacen? Que están casados, que están tal, que tienen sus hijos, que no puedo hacer esto, que patatín, ¿cómo voy a hacer yo eso? La inmensa mayoría. Bien, pues a eso ahí sí podemos aplicar el conocimiento de Hammer para pedir a una persona que gire, que cambie su posicionamiento en esos grados concretos que significa su patología. Entonces, en eso es importante Hammer, pero también es importante ver que todo un cambio de actitud radical puede muchas veces, y que muchos pacientes lo están haciendo sin darse cuenta. Y por eso nos vienen ya en fase de solución, que han conseguido ellos pues pegar un giro a su vida. Que muchas veces ante la enfermedad, uno utiliza la enfermedad como un despertar. Despertar a la conciencia, que está, como decir, despertar a la visión del mundo que tenemos. A cambiar la visión del mundo que tenemos. Y sin ser más listos que nadie, ni saberse las leyes de Hammer, pegan el cambio concreto en el sitio concreto, porque han pegado el cambio en tantas cosas que se han llevado también esa de paso. Entonces eso ocurre, y eso ocurre muchas veces en la consulta, cuando tú le cambias a una persona el qué, la certidumbre de muerte por la esperanza de vida. Cuando uno tiene esperanza de vida, y con una conversación simple que tú le digas de primero, te puedes curar, y segundo, mira, estas cosas pasan. Mira, hace poco yo tuve un paciente de estos de corbata, cáncer recidivante, por supuesto ya ha sido operado de todo, por todos los lados, y bueno, pues ha vuelto a recidivar y ya no le da nada. Vamos a tratar de mantenerte con una quimioterapia el tiempo que dures. Y por eso este hombre, que es de la gran banca, se decide pues a venir a verme, porque al fin y al cabo por satisfacer más la obsesión de un familiar que no porque él tenga convicción en nada. Y él viene ya y tiene con una certeza de muerte, pero viene con su traje de chaqueta y corbata como corresponde a un caballero y un señor de las altas finanzas, ¿no? Se sienta muy estirado, las pernecitas así, todo eso, sus gemelos, su eso y todo. Y yo ofielo con estos pelos, ¿no? Y dice, bueno, entonces ves un pobre hombre que en el fondo tiene una certeza absoluta de que va a morir. Ese hombre se ha cargado la esperanza de vida. Pero bueno, lo lleva con dignidad, desde lo que se va a morir de pie, ¿no? Pero con este hombre, ¿qué podemos hacer?
Entonces, este hombre, ¿cómo le meto yo Hammer? Yo no le meto Hammer, yo lo que le tengo que meter es un trayazo en la línea de flotación. Porque si no le meto un trayazo en la línea de flotación, yo a ese hombre no le desarmo. Viene totalmente armado, es el caballero de la armadura oxidada, el que tengo sentado enfrente, ¿no? Entonces le tengo que meter un trayazo, pero en la línea de flotación. Y después de explicarle una serie de cosas para empezar a abrirle la rendija, porque tú tienes que abrir un agujerito para luego meter allí el petardo y que estalle todo, ¿no? Lo tienes que tener como los barrenos, una rendija para meterlo. Entonces le empiezo a hablar de los priones, y le empiezo a hablar del biovac, porque eso la gente, sabiéndolo explicar bien, lo entiende perfectamente, y como luego además, gracias a la Agencia de Medicamentos, se le hizo mucha propaganda al biovac hace 4 años, pues ahí nos amparamos en el hecho de que salió mucha gente a pedirlo, y que algunos eran catedráticos de medicina, como Sánchez Guindey, y toda esta gente diciendo yo me he curado. Entonces, explicándole todo, que el producto estuvo 10 años pagado por la Seguridad Social, con un prospecto que dice para el tratamiento curativo del cáncer y antimetastásico, bueno, toda una serie de información, y tú vas viendo mientras le va dando esa información como el hombre también va un poquito perdiendo la postura y relajándose. Y después de que le has contado todo eso y le abres la esperanza a todo eso, todos llevamos dentro un ser emocional y un niño, ¿no? Entonces, en una primera consulta yo le hago toda la exposición de lo que es el biovac, de por qué funciona, de por qué la gente se partió los cuernos por él, de por qué los pacientes se encerraban en las iglesias, pacientes de cáncer solicitando que se lo devolvieran, y todas las películas, y cómo ya lo tenemos otra vez en el mercado, y por qué eso es una alternativa de curación. Pero el hombre seguía estirado en su historia, pero era bastante golpe el que se había llevado yo ahí. Yo a esa gente no la pido venga usted dentro de un mes, no tenemos tiempo para tanto. Entonces le puede plantearle todo eso. Le digo, bueno, pues ahora te vas a tomar esto, le pongo el tratamiento, que es lo que él viene esperando. Pero ya a lo largo de la conversación él se había dado cuenta de que nosotros manejamos una información diferente y distinta. Ya hemos abierto el barreno. Pero estos son corazas muy fuertes, no te las puedes cargar el primer día, ya quisiéramos. Entonces le pedimos que vuelva a los 15 días. Y a los 15 días se presenta otra vez la consulta. El traje que trae es inmaculado, bien igual, y la mujer no abre la boca como en la primera consulta ahí sentada al lado suyo, porque el que manda y el que habla es él. Pero él es un hombre muy educado, o sea, no manda por la vía de la imposición, manda por la vía del magisterio, él se la sabe todas. Y entonces en la segunda historia ya, cuando él empieza a ver y ha probado el biovac y todo, ya parece que le pudimos entrar, es cuando yo le planteo, bueno, mira, a mí, francamente, ¿de esto te puedes curar? Sí. ¿Te puedes curar con el biovac? Bueno, otros como tú y peores que tú se han curado, porque no te vas a curar tú. O sea, dándole a entender poco menos que no me parece ningún reto importante ni ninguna dificultad de que él se cure, ¿no? Pero luego, después de hacerle toda esa presentación, le decimos, ahora que realmente lo que a mí, te lo digo ya por experiencia, por práctica, por muchos años llevamos haciendo esto, lo que realmente es importante saber en todo este proceso, ¿por qué? Y ahí les hace la pregunta del millón, ¿por qué? Ah, que tiene que haber un porqué. Digo, sí. ¿Para qué sirve todas estas historias? Porque, hombre, todos los sufrimientos hemos visto muchas veces a lo largo de la vida que un sufrimiento que aparentemente era un sufrimiento un día de hoy, un día de mañana y 3 días y 2 semanas, luego resulta que era un aprendizaje. Entonces, ¿qué me quiere decir esto a mí? Dice, a lo mejor esto te sirve como experiencia. Te lo digo porque, bueno, como curarte va a ser una posibilidad clara y evidente, pero eso me está curado, por supuesto. Digo, ¿y no te has preguntado que a lo mejor esta enfermedad ha sido un parón para ti en la vida? Dice, hombre, claro. Digo, ¿y ese parón no te ha permitido darte cuenta a lo mejor de la cantidad de caricias de tu mujer que te has perdido? A la mujer al lado. Y la mujer agacha la cabeza. Y entonces él no sabe qué hacer y se pone colorado. Dice, hombre, pues puede que sí. Digo, ¿y cuántos días tus hijos les hubiera gustado estar contigo más esta? Digo, ¿y cuántas maravillas de perder el tiempo te has perdido? Digo, ¿y cuántas? Digo, no, yo te lo cuento porque a mí me lo cuentan muchos pacientes que vienen por aquí. Y me dicen, oh, ahora he descubierto, digo, y yo veo que hay un denominador común de la gente empieza a ver la vida de otra manera, y a lo mejor uno que vivía la enfermedad como una pérdida, resulta que empieza a vivir la enfermedad como una ganancia. Y entonces le cuento la historia de aquella paciente mía que salió en un programa de televisión, una psicóloga con un cáncer, diciendo, yo le tengo que dar gracias a mi cáncer, porque antes el cáncer estaba muerta, y gracias al cáncer volví a la vida. Y estaba muerta por dentro, y gracias al cáncer desperté. Digo, porque es que yo he visto mucha gente que le ha pasado lo mismo. Digo, y lo más importante quizás es eso, lo más importante es descubrir todo lo que tu mujer te quiere y te ama. Yo lo sabía, porque eso lo captas como en la mujer.
Digo, la cantidad de caricias y de amores y de afectos que te has perdido de tu mujer solo porque a lo mejor no lo ha hecho en el código que a ti te gusta que se hagan las cosas. ¿Y cuántas veces habrá tenido que reprimir el darte un beso porque tú estabas pensando en las finanzas en ese momento? ¿Y cuántos besos te has perdido de esa manera? Eso hay que hacerlo con descaro. Hay que tirárselo a la cara, sí, porque él es un hombre muy respetuoso. Entonces aquí te tengo pillado, hermano. Ya que vuelve la segunda, esta me vas a oír. Y te tengo pillado ¿para qué? Para que aparezca ese ser tierno que todos llevamos dentro. Y empieza el hombre a decir que eso es verdad. Y empieza a hablar de los hijos. Y entonces la mujer ya se atreve a levantar la cara, porque en principio la mujer estaba asustada, no sabía por dónde iba a reaccionar. Y entonces ve que el marido la está mirando. Y entonces ella le mira al marido y le dice así con la cabeza, y entonces al marido se le cae una lágrima. ¿Tú sabes lo que es a un banquero que se le cae una lágrima? Eso a mí por lo menos todavía me emociona. Si faltó 2 minutos para que nos echáramos a llorar todos. Pero eso es un milagro. Eso es un milagro. Y entonces, ¿qué estás provocando ahí? Lo que estás provocando ahí es el giro de 180 grados. Porque yo no puedo entrarle ahí a contarle a Jaime, mira, esto te ha pasado porque tú tenías una historia que patatín y tal, y has tenido una amenaza en el territorio porque de pronto otro banco te iba a comprar tu banco y tú no querías y estabas amenazado. Porque claro, es un tumor de cuello, eso es amenaza en el territorio, eso son branquias, siente su territorio amenazado y ese es el conflicto. Y es una guerra de tiburones, de 2 grandes tiburones que se quieren comer el uno al otro, y este ya tiene así la yugular puesta para que le muerdan, y ahí donde le ha salido le pide el moide de cuello. Y yo le digo eso y entonces este no, por ahí no me entra, por ahí lo que va es a ver si él se come al otro, y entonces al final acaban los 2 presidentes de los 2 bancos con 2 tumores en el cuello, y en vez de curar uno hemos provocado 2, por ponerte el ejemplo. Pero de todas maneras este no se me cura por ahí. Pero este de pronto se da cuenta de la ternura y se vuelve a los 15 días, y a los 15 días ya viene con un jersey y camisa. ¡Ay, Dios, ostras, qué maravilla! Y ahora dice que le está bajando la inflamación y que se encuentra cada vez mejor. Y le digo, bueno, pero mejor como para curarte incluso. Y dice, hombre, claro. Digo, a ver si que creías que era un mejor temporal. Porque hay que curarse, hermano. Pero hay que curarse porque merece la pena vivir, ¿verdad? Digo, sí. Digo, ¿para qué? Para recuperar todo el tiempo en todas esas cosas que no le dimos importancia, ¿no? Porque tú ya has ganado. Dice, yo ya he ganado todo lo que tenía que ganar, al carajo con la finanza. Y está su mujer con una sonrisa de oreja a oreja. Y a ver que esa noche yo pensando que en cualquier momento iba a aparecer un lumbago. Pero si el hombre me viene con un lumbago, pues entonces le decimos al hombre, nada, no te preocupes, este lumbago se te va a pasar en unos días. Porque yo sé Jaime, pero me lo he guardado. ¿Me has entendido? Y yo sé interpretar ese lumbago. Y eso me permite decirle, no, eso, metástasis, nada, hombre, ¿qué coño es metástasis en los huesos? Digo, no, hombre, pues ya no. Pues no habrás estado haciendo alguna cosita que hacía tiempo que no hacías. Pero no, pero así como quien no sabe la cosa. Y entonces el tío dice, joder, este todavía es más listo de lo que yo pensaba. Se habrá dado cuenta y ahí te vas enganchando al paciente, ¿entiendes? Agujetas. Qué mamones somos los psicólogos, ¿no? Y gracias a eso salen. Entonces, la información es para ti, si tú sabes utilizarla, pero utilízala siempre con eso, con respeto y con amor. Esto no es un juego, aunque parezca un juego, yo lo doy en clave de juego, en clave de psicología barata, pero no es una psicología barata, lleva mucha trascendencia detrás. Es decir, a ti te da una herramienta de trabajo, que si sabes utilizar puedes romper, ¿qué? Todo ese miedo que tenemos, porque en fin, y en cuenta que es todo el mundo va buscando lo mismo, amor. Amor incondicional. Todos son estrategias de supervivencia ante la falta de amor. Uno cree que por la vía del éxito va a conseguir el reconocimiento, cuando se siente reconocido se siente querido. Y se mete en una dinámica de trabajar, y de trabajar, y de trabajar. Y esto es decirle, para, hombre, para, que tienes que volver a sentir lo que sentías de niño, cuando nadie te presionaba, que tienes que volver a hacer eso y que te estás perdiendo un montón de maravillas alrededor tuya. Y eso lo puedes hacer de una vía, lo puedes hacer de otra. Y hay gente que tienes que mandarlos a un convento a hacer meditación, porque son de los que van a los conventos y cree que si no va al convento y se tira 8 horas diarias de meditación no se va a curar. Ese hay que buscarle una cueva inmediatamente y meterle en la cueva que medite. Entonces hay que darle a cada uno lo suyo, pero eso lo vas a captar. El tema es que cuando salga de la consulta salga con los hombros un poquito más caídos y las manos calientes. ¿Ok? Bueno, pues dejamos ahí en las manos calientes y volvemos mañana. Es una práctica ritual, aplaudir al final de la sesión. Ahí, dejamos esto aquí. Me he acordado cuando he dicho que te iba a... ¿Tú conoces a ese?
que... ¿Te acuerdas del paciente que estuvo antes de ayer, el teniente coronel?